So here we are again, church, back on another wonderful Tuesday night Bible study. Una vez más, iglesia, nos encontramos en un estudio bíblico de los días martes por la noche. And we've arrived at chapter 2 as we started last week Y hemos llegado al capítulo 2, como lo comenzamos la semana pasada, of Ephesians. de Efesios. And tonight we're going to be studying verses 4 to 7. Y esta noche estudiaremos los versos del 4 al 7. But what I would like to do is read through this whole section of verses 1 to 10. Pero para comenzar quiero leer toda la sección del verso primero al número 10. But before this, as an introduction, I just want to say what we did last week. Pero antes de esto, como una introducción, quiero decir lo que vimos la semana pasada. Look, it's going to take us a few weeks to get through this whole section of 1 to 10. Nos vamos a tomar algunas semanas de pasar del verso 1 al 10. And I want to take my time because there's a lot of depth here. Y quiero tomar mi tiempo porque hay mucha profundidad en todo esto. I would encourage you in your private reading to read through verses 1 to 10 of chapter 2 over a few times. Y yo les aliento a que lean varias veces el verso primero al 10 de este capítulo. Yeah, because I noticed that if I read a passage over a few times, I get a clearer picture of what it's trying to say. Porque yo creo que cuando lo leemos varias veces tenemos un cuadro más claro de lo que estamos tratando de entender. So last week we spoke about being dead in our sins. La semana pasada hablamos acerca de estar muertos en pecado. But now, tonight, we're going to be studying how we are made alive with Christ. Pero esta semana vamos a estudiar de cómo hemos llegado a tener vida en Cristo. As we were living in sins as a result of the nature of disobedience that humanity carries, Como vivíamos en el pecado acerca de la naturaleza que lleva la humanidad, you know, the devil and the world constantly use their influence to make sure that Christian lives are constantly in a state of separation from God. el diablo y el mundo siempre tratan de que nosotros estemos en una separación constante con Dios. That's why we were, in many ways, despite this separation and depravity, Y en muchas formas, a pesar de esta separación y depravación, you know, it's amazing. Even though we were separated, God still found something in humanity worth loving. That's amazing. lo maravilloso de todo esto, que a pesar de toda esta separación y la naturaleza de la humanidad, Dios encontró algo como de qué amar. Now, as we go into this next section of verses 4 to 7, Y ahora cuando entremos a la próxima sección del verso 4 al 7, Paul starts with these amazing words of hope. Pablo comienza con estas palabras maravillosas de esperanza. Listen to these words. Escuchen estas palabras. But God is so rich in mercy. Pero Dios es grande en misericordia. Don't you love that? God is so rich in mercy. ¿No encuentran eso maravilloso? Dios es grande en misericordia. So I'm going to start reading this now. We're going to read this whole section. Vamos a leer toda esta sección. Once you were dead because of your disobedience and your many sins, you used to live in sin, just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger just like everyone else. And then we go to verse 4. But God is so rich in mercy, and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in heavenly realms because we are united with Christ Jesus. So God can point to us in all future ages as examples of the incredible wealth of His grace and kindness towards us, as shown in all He has done for us who are united with Christ Jesus. And then verse 8, God saved you by His grace when you believed, and you can't take credit for this.
It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Wow. Thank you, Susanna. Entonces, Efesios 2, del 1 al 10, dice así: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Amen. This phrase, these two words, change everything. Estas dos palabras, estas frases cambian todo. But God. Pero Dios. What we studied last week looked depressing. Lo que estudiamos la semana pasada causó cierta depresión. It looked, it was a sad state of affairs. It was very bleak. Era algo triste que tal vez nos daba cierta desolación. That we were dead in our Que sins. estábamos muertos en nuestro pecado. And yet what happens is God intervened. Y lo que pasó fue que Dios intervino. But God. Pero Dios. But God acted because of His love and mercy. Pero Dios actuó por su amor y su misericordia. And I love what we shared last week about His attitude towards us. Y me gusta lo que manifestamos la semana pasada acerca de la actitud de Dios hacia nosotros. With all the depravity and with all the negative human nature that humanity has. Con toda la depravación y la naturaleza negativa que tiene la humanidad, God still saw something worth loving. aún así Dios Amazing. encontró algo que amar. That salvation is a gift and does not come from anything that we can do. La salvación es un don de Dios y no viene por nada que nosotros podamos hacer. It gives us a picture of the heartbeat of our Heavenly Father. Nos da nos muestra un cuadro del corazón de nuestro Padre Celestial. And this is a very similar theme that Paul uses in the epistle to the Romans and the epistle to the Galatians. Y esto es muy similar a lo que Pablo entrega a los romanos y a los gálatas. You've got to go through the letters of the Apostle Paul. Tienen que repasar las cartas del apóstol Pablo. You've got to go through the Gospels. Tienen que pasar los evangelios. You've got to go through the New Testament. Tienen que repasar el Nuevo Testamento. Just read the Bible Lean la Biblia, because it is rich. It is rich in hope for a glorious future. porque es rica en esperanza para un futuro glorioso. You know, this was definitely something that was running through the mind of Paul. Definitivamente algo pasa por la mente de Pablo, You remember, he actually experienced God's mercy in his own situation. porque recordemos que él experimenta la misericordia de Dios en su situación. He was running in a direction of explosion. There was anger. Él corría en una dirección de una de explosión, había rabia. He was full of hate. Él estaba lleno de odio. He just wanted to kill anybody that would be uttering the name of Jesus Christ. Él quería matar a cualquier persona que nombraba el nombre de Jesucristo. And God stopped him in his tracks. Y Dios puso un paro a eso And he met Jesus. y conoció a Jesús. And his life was completely turned around. Y su vida cambió por completo. One of being full of bitterness and hatred,
de una vida llena de amargura y odio and experiencing the love of God. y a llegar a experimentar el amor de Dios. And you could imagine what would be going through Paul's head thinking, why would God bother with me? Y pensemos qué habrá pasado por la cabeza de Pablo. O sea, Dios, ¿por qué se preocupa por mí? Why would God waste his time with me? ¿Por qué Dios perdería su tiempo conmigo? I mean, there's nothing worth loving. Aquí no hay nada que tenga que se pueda amar. The reality is, what we don't see of value, God sees of value. God sees value. La realidad es que lo que nosotros a lo mejor no le encontramos valor, Dios ve el valor. You know, that God's love is his motivation. El amor de Dios es su motivación, That is, if God needs motivation. si es que Dios necesita motivar. Something not appreciated or understood until one experiences God's salvation. Esto es algo que no se aprecia o entiende hasta que uno experimenta la salvación de Dios. Experiencing this character of God which was buried under the law. Experimentando este carácter de Dios, el cual estaba oculto bajo la ley. Those of the Old Testament could not appreciate the heartbeat of God. Los del Antiguo Testamento no podían apreciar el corazón de Dios. They had the weight of the law on their shoulders and they just couldn't move. Ellos cargaban con la ley en sus hombros y no podían moverse. And Jesus came to lift that burden so they would be free to live for the glory of God. Y vino Jesús y levantó esa carga y ellos pudieron ser libres para vivir para la gloria de Dios. Now these words, love, grace, kindness, and gift, Estas palabras, amor, gracia, bondad y don o regalo, they describe the reality of the gospel, esto describe la realidad del Evangelio, describing God's care for humanity. mostrando el cuidado de Dios por la humanidad. Also his commitment to rescue from the previous state of being lost. También su compromiso del rescate de un estado previo de estar perdidos. And he did this by sending his son on a mission to win back that which was lost. Y hizo esto enviando a su Hijo en una misión para rescatar lo que se había perdido. So the term raised with Christ is used here in this passage. Ahora en este pasaje se usa el término resucitados con Cristo. As we go back to verse 1, Cuando volvemos al verso primero, once you were dead because of your disobedience and your many sins. estabas muertos por sus delitos y pecados. But when we go over to verse 5, Y vamos al verso 5, it repeats that. repite eso. It says that even though we were dead because of our sins, Aún estando muertos en delitos y pecados, but Paul insists that God has made us alive when he raised Christ from the dead. pero Pablo insiste en que Dios nos ha dado vida cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. As we remember the great words of Jesus in John 3:16. Cuando recordamos estas palabras acerca de Jesús en Juan 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. To understand that once we were dead, but now we are alive. Para entender, una vez estuvimos muertos, pero ahora estamos vivos. Now, this is not an expression of human resurrection, physical resurrection. Esta no es una expresión para una resurrección humana o física. But Paul is saying that Christians were included in the redemptive events of Christ's death and resurrection. Lo que Pablo quería decir es que todos los cristianos son incluidos en los eventos de redención de la muerte de Cristo y de su resurrección. Now, I want you to concentrate on this because it's very important. Quiero que se concentren en esto porque es muy importante. Okay, to be raised with simply means that we have been joined to the Savior. De ser resucitados con tiene el significado de ser unidos con el Salvador. Let me repeat that. Déjeme repetir esto. To be raised with De ser resucitados con has the meaning of being joined to the Savior. tiene el significado de ser unidos con el Salvador. And for even a greater picture of this, you need to go to Romans chapter 7 and read verse 4. Para comprender más esto, tienen que leer Romanos capítulo 7, verso 4. You see, the gift cannot be separated from the giver in this sense. En el sentido de que el don no se puede separar del que da el don. And Paul is saying there is a need for a spiritual resurrection because of a spiritual death.
Y Pablo dice que existe una necesidad de una resurrección espiritual a causa de la muerte espiritual. When we go back to chapter 1, verse 13, Y volviendo al capítulo 1, verso 13, it talks about the seal of the Spirit. habla del sello del Espíritu. In 2 Corinthians 3:6, Y en 2 de Corintios 3:6 it speaks of the Spirit making us alive. nos dice que el Espíritu nos da vida. Also, take the time to read John 6:63. También Juan 6:36. So there is the need for both when we believe. Así que existe la necesidad de ambos cuando creemos. That is the participation in the death and the resurrection of Jesus. Esto es, participamos en la muerte y resurrección de Jesús. How does one come back to life? ¿Cómo puede uno volver a la vida? I mean, I can't explain a physical resurrection from the dead. I can't explain it. I'm not going to. Yo no puedo explicar una resurrección física desde los muertos, no lo voy a explicar. And I'm not going to try to explain the empirical evidence of the body being resuscitated. Y no voy a explicar la evidencia empírica de un cuerpo resucitado. But Paul is saying that because of the previous life we lived as being dead in sin, Pero Pablo está diciendo que la vida que nosotros vivíamos antes estaba muerta en pecado. the death was necessary so we could be resurrected spiritually in a new life. Que esta muerte fue necesaria para que nosotros podamos tener resurrección espiritual en una nueva vida. Now, I just want to pause here for a moment because there is a very important point for us to consider. Aquí quiero dar una pequeña pausa porque hay un punto muy importante que debemos considerar. When you go through the Gospels and the epistles, Cuando repasamos los evangelios y las epístolas, a very strong theme for salvation is this: aquí hay un tema muy fuerte acerca de la salvación to receive new life, que dice, para recibir la nueva vida, we need to die first. debemos morir primero. Now, before you start thinking that I'm talking about physical death, I'm not talking about physical death. Antes de que comiencen a pensar que estoy hablando de una muerte física, yo no estoy hablando de muerte física. What I'm talking about is putting to death the old life. Lo que estoy diciendo es que hay que dar muerte a la vida antigua. The separation that we from God, that our human nature was pulling us towards. Esa separación que teníamos de Dios en la cual nuestra naturaleza humana nos tiraba. And this can only happen by faith when we accept Jesus as our personal Savior. Y esto solamente puede suceder cuando aceptamos por fe a Jesucristo como nuestro Salvador personal. There is a spiritual dimension, something spiritual that happens within us. Hay una dimensión espiritual, algo espiritual sucede en nosotros. The Holy Spirit comes and performs a miracle of transformation. El Espíritu Santo viene y realiza un milagro de transformación. And we are born again. And I know that this term gets bandied around and misused. Y nacemos de nuevo. Y yo sé que este término le damos un mal uso. But the reality is we pass from death and we are resurrected spiritually to a new life. Pero la realidad es que pasamos de muerte y somos resucitados a una vida nueva. And this is called salvation. Y esto se llama salvación. The old nature is dealt with, and now we have the nature of God within us. La naturaleza antigua ya no es más y ahora tenemos una naturaleza nueva en Dios. I tell you what, we went through this so thoroughly when we studied the epistle to the Romans. Esto lo repasamos muy con profundidad cuando estudiamos la epístola a los romanos. The old life is put to death so the new life can start. La vida antigua pasa, muere para que comience una nueva vida. And we're resurrected with Jesus. Y somos resucitados con Jesús. What's interesting is that this epistle to the Ephesians talks about being seated with Christ. Lo interesante es que aquí dice que nosotros estamos a la diestra de Cristo. Not only have we been raised with Christ, No solo hemos resucitado con Cristo, but we have also been seated with Him in heavenly realms. además nos encontramos a su lado en lugares celestes o celestiales. Okay, now I think a couple of studies ago I mentioned about this being a picture.
a spiritual picture. Algunos estudios atrás vimos que este era como un cuadro espiritual. Because I don't know whether God has a right hand or a left hand. Porque yo no sé si Dios tenga una mano derecha o una mano izquierda. I don't know whether there's a physical chair there where Jesus sits next to him. I don't know. Yo no sé si habrá una silla física donde Jesús se sienta ahí al lado de Dios. No But sé. it gives us a picture of the authority of the Son of God Pero nos muestra una imagen de la autoridad del Hijo de Dios. and the link, the joining of the Son of God with the Father Y el eslabón que existe entre el Hijo de Dios y el Padre, as they are one. ya que son uno, They are one God. son un solo Dios. But it also gives us a picture of how we have been elevated in this new life to a position of authority. Pero también nos muestra una imagen de cómo nosotros en esta nueva vida tenemos cierta autoridad. A place of honor at the right hand of God. Un lugar de honra a la diestra del Padre. Jesus brings us before the presence of the Father. Jesús nos lleva delante de la presencia del Padre. We are joined to Jesus, so Jesus presents us before the Father. Estamos unidos a Jesús y Jesús nos presenta delante del Padre. So where He is, so are we. Así que donde Él esté, nosotros también estemos. The bottom line, the reality is this. La realidad es esta. With being resurrected spiritually, Siendo resucitados espiritualmente, we are now in the presence of God. ahora estamos en la presencia de Dios. Oh, hang on, Rocky, we're still here on earth. Espera un poquito, Rocky, todavía estamos aquí en la tierra. But spiritually, we're positioned before the presence of God. Pero espiritualmente estamos en una posición delante de la presencia de Dios. And this gives us the amazing understanding that we have been considered right before the presence of God, Y esto- just before the presence of Y God. esto nos da Justified. nos justifica delante de la presencia de Dios. To be in the presence of God means that we need to be worthy of His presence. De estar en la presencia de Dios tiene que decir, se dice que estamos dignos de estar ahí. Jesus has made us worthy. Jesús nos dio esa dignidad o nos hizo digno. We are joined to Him Estamos unidos a Él because of His sacrifice, por su sacrificio and the Father has welcomed us into His presence. y el Padre nos ha dado la bienvenida a su presencia. That's what seated with Christ is all about. Eso sí, eso es lo que está estar sentado a la diestra de Cristo. And this is a teaching which permeates the New Testament. Y esta es una enseñanza que impregna en el Nuevo Testamento. The intention is to highlight the life the believer now has with Christ. Esta es la intención de subrayar la vida del creyente que ahora tiene en Cristo. A life of privilege, Una vida de privilegios, a life of honor, una vida de honra, a life of security, una vida de seguridad and also a life of responsibility. y también una vida de responsabilidad. With privilege also comes responsibility. Con el privilegio también vienen ciertas responsabilidades. We need to understand the heaven in this context, the word heaven in this context. Debemos entender la palabra cielo en este contexto. Okay, this refers to the heavenly. Esto se refiere a lo celestial. That is the spiritual reality of God and His work in Christ. Esto es la realidad espiritual de Dios y su trabajo en Cristo. The realm of spiritual realities, La realidad de los lugares celestiales, which we are a part of now. de los cuales nosotros formamos parte ahora. Not separated entirely from this world. No estamos separados del todo de este mundo, There is a connection. We have a connection with this world. porque tenemos una conexión con este mundo. Otherwise, we would have no access to the presence of God. De otra forma, no tendríamos acceso a la presencia de Our Dios. physical composition is the dwelling place of our spiritual reality. Nuestra composición física es la habitación de nuestra realidad espiritual. Paul explains it that, this is like a tent at the moment and we contain the presence of the Holy Spirit. Pablo lo explica que esto es como una carpa que mantiene la presencia del Espíritu Santo. Okay, just to go back to that, this heaven is not the reference of what God is constructing at the moment as our personal, our permanent abode.
Okay, esto no es, para referencia, este no es el cielo que Dios está construyendo como nuestra nueva morada. Because we know that the Bible describes heaven as a place, a geographical place somewhere. Porque sabemos que la Biblia describe como al cielo como en un lugar geográfico en algún lugar, And the reality is it's being prepared. Y la realidad es que está siendo preparado. But this heavenly reference that Paul is talking about is the spiritual reality that we live in, even though we're on earth. Pero esta realidad, esto es lo que está hablando Pablo aquí, es nuestra realidad espiritual que estamos viviendo aquí en la tierra. When we pass from this life, there will be a different spiritual reality. Cuando dejemos esta vida, habrá una realidad espiritual diferente. Living in Christ and understanding His influence. Viviendo en Cristo bajo su influencia. Conversion is a transfer from one sphere to another. La conversión es transferirse de una esfera a otra. A change of lordship. Un cambio de amo o señor. Transferred from the realm of death to the realm of life. Transferido del reinado de la muerte a un reino de vida. So let me wrap all this up. Así que concluyamos con esto. You know, the revelation of God's character will continue throughout eternity. La revelación del carácter de Dios va a continuar por toda una eternidad. God doesn't change. Dios no cambia. We change, He doesn't. Nosotros cambiamos, pero Él no. We only have a glimpse of His glory at the moment. Ahora miramos así muy poco acerca de su gloria. One day we're going to be able to appreciate His entire glory. Algún día vamos a poder apreciar toda su gloria. And it's not just for a time, it's for eternity. Y no solamente por un poco tiempo, sino que es por una eternidad. And the primary evidence is His inheritance, Y la evidencia primordial es su herencia, which are our souls that He has purchased. que son nuestras almas, las cuales Él compró. Because it talks about, you know, earlier on, it talks about His inheritance, and we are His inheritance. Porque en un principio hablamos de su herencia y nosotros somos su herencia. And like a proud father, He's going to show us off to all of eternity. Look, these are all my children. How wonderful they are. Como un padre muy orgulloso nos va a mostrar, nos va a mostrar a toda la eternidad. Estos son mis hijos. You know, His saving work shows who He really is. Su obra de salvación muestra la realidad de quién Él es. And this will be, it will be a result in worship for all of eternity. Eternity will be able to glorify Him. Y su resultado es la adoración por toda una eternidad. Y la eternidad lo va a glorificar. Look, and just simply I want to say this. Simplemente quiero decir esto. We don't understand fully why God gives Himself to us. No comprendemos del todo el por qué Dios se entrega a nosotros. But this is just, I would say it's part of His nature. Yo digo que es parte de su naturaleza. He attaches Himself to us and acts to rescue us. Se une a nosotros y de esta forma nos rescata. When we think about His wrath, His anger, Cuando pensamos en su ira, particularly towards sin, particularmente hacia el pecado, you know, instead, He extends saving grace. Él se extiende con su gracia y salvación. And this saving grace gives us an opportunity to change Esta gracia y salvación nos da la oportunidad de cambiar and to freely come to Him, not being dragged, kicking and screaming, but freely because we see the heartbeat of our Heavenly Father. y poder llegar hacia Él con nuestra propia voluntad porque vemos el corazón de nuestro Padre Celestial. You know, He has always taken the initiative. Él siempre toma la iniciativa, Nothing from our part nada de nuestra parte, to bring us into His presence. para traernos a su presencia. And as the opening words said of this study, Y como abrimos con estas palabras al principio de este estudio, but God so rich in mercy. pero Dios es lleno en misericordia. God so rich in mercy. Pero Dios es lleno en misericordia. Have you experienced the mercy of God? ¿Has experimentado la misericordia de Dios? You can by simply praying and asking Him to forgive you of your sins. Lo pueden hacer simplemente orando y pidiéndole a Dios que perdone tu pecado. Why don't we pray right now? Oremos ahora, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Lord, this passage that we've shared tonight, Señor, este pasaje que hemos compartido en esta noche, we've seen your heartbeat towards us. hemos visto tu corazón hacia nosotros. We can look at our depravity and say, look, is there anything worth loving? Señor, podemos ver esa depravación y decir, ¿hay algo que sea para amar? Is there anything worth saving?
Hay algo que se pueda salvar. Lord, you see within us something of value Señor, tú ves algo de valor en nosotros, to the point of sending your Son. a tal punto de enviar a tu Hijo. Lord, I pray for all those who haven't experienced your mercy and grace so far. Señor, yo oro por todos aquellos que no han experimentado tu gracia y tu misericordia That hasta your ahora. Holy Spirit will be knocking on the door of their hearts. Que tu Espíritu Santo esté golpeando la puerta de sus corazones. And Lord, those that have never made a decision for you so far Y todos aquellos que no han tomado esa decisión para ti would, hasta ahora, would open their hearts que abran sus corazones and simply say, y simplemente digan, Jesus, come into my life. Jesús, entra en mi vida, Forgive me of my sins. perdona mis pecados. And as you've been raised from the dead, Y así como tú resucitaste de los muertos, raise me from this spiritual death. levántame a mí de esta muerte espiritual. I want to be joined to you, Yo quiero estar unido a ti. and I want to be in the presence of the Heavenly Father, Quiero estar en la presencia del Padre Celestial, who sees me through the eyes of love. el cual me ve a través de sus ojos de amor. So, Father, I pray for all those that are right now praying this prayer, Señor, yo oro por todos aquellos que están orando esta oración. that, Lord God, they would have a sense of your presence right where they are, Que sientan tu presencia donde quiera que estén. and there would be a complete turnaround, just like the Apostle Paul. Y que pueda haber un vuelco en sus vidas, así tal cual lo tuvo Pablo. No more living a life separated from you, No más vivir una vida separado de ti, now a life which glorifies you. sino que ahora una vida que te glorifique. In Jesus' precious name. En el precioso nombre de Jesús. Amen Amén and amen. y amén. Well, for all those that joined with me in that prayer, Todos aquellos que se unieron a mí en esa oración, if you'd like to know a little bit more about growing in the ways of God and maturing, si quieren conocer más acerca de cómo crecer en Dios y madurar, maybe you've even, you've been exposed to the gospel message and what even water baptism is all about. tal vez has sido expuesto al mensaje de Dios y quieres saber acerca del bautismo. You might want to contact me directly and talk a little bit about the decision you've made to follow Jesus. A lo mejor quieren contactarse conmigo y ver la decisión que tomaste de seguir a Jesús. Just send me a message here on this email address, Mándame un mensaje a este correo electrónico, info@jesusistheway.church. info@jesusistheway.church. It should be on the screen there. Va a estar ahí en la pantalla. If there's any information you need, if you want to make contact with me, just drop me a line and I'll get back to you. Si quieres más información, déjame alguna línea y yo voy a contactarme contigo. Amen. God bless you. Amén y que Dios les bendiga. See you next week, Nos vemos la próxima semana. possibly even before on the Sunday. Posiblemente antes el domingo. That is online, Eso sí, en línea. until we can come back again in the house of the Lord. Hasta que podamos volver a la casa del Señor. Bless you all. Que el Señor les bendiga a todos.